Ok, ¿cómo andan? De nuevo, denme un check a ver si andamos bien de sonido. Ahí Belén me dice que sí. Bueno, yo sigo admitiendo gente, que hay alguna gente que ahí está como siendo aceptada, pero tarda en procesar, así que ahí va queriendo, ahí va queriendo. Listo, gracias. Bueno, entonces, así como teníamos la pregunta de por qué hay empresas y no solamente sistema de precios, también podríamos, para cubrir todos los aspectos teóricos, digo, uno está acostumbrado cuando da micro a empezar con fórmulas y a disparar fórmulas. Y a mí me gustan mucho, creo que ya se los dije en una clase pasada. Hay una serie de papers más o menos del 50 y pico donde estaban poniendo las fundaciones, me sale de foundation, de los cimientos eh, de varias de las teorías que vemos acá, obviamente mucho más trabajadas y refinadas, donde se tomaban el tiempo de escribir y de explicar mucho, y es un poco así, un poco así no, definitivamente es el paper de Coase sobre el cual estoy comentando yo como gambito de apertura para el tema de producción. Es un paper hablado, digamos, sin fórmula, pero también es teoría, obviamente que también es teoría y es sumamente importante. De hecho, hay formalizaciones de esa teoría, pero eh, son lindos de leer, digamos. Por lo menos a mí me resultan lindos de leer, lo cual no quiere decir bajo ningún punto de vista que sean fáciles de leer, al contrario, muchas veces es bastante complicado leer conceptos sin matemática porque a veces una fórmula soluciona mucho y de una rápida mirada uno ya entendió qué pasa. A veces cuando tienen que explicar una fórmula y no ponen la fórmula es complicado, pero bueno, el paper de Coase tiene que ver con eso. Entonces volvamos, digo, ahora que ya más o menos veo, no, me equivoqué, hay que admitir uno más. Ahora que ya casi los tengo a todos acá, digo, la primera pregunta que les había hecho es, eh, ¿por qué, por qué no usar solamente el sistema de precios? Digo, el problema que teníamos es, tenés dos funciones de coordinación de los factores productivos, uno tendrá el sistema de precios, otro tendrá el factor empresario. ¿Por qué no utilizar solamente el sistema de precios? Bueno, y la razón es esa por la existencia de los costos de transacción. Entonces ahora, intuitivamente y un poco opinando por parte de ustedes, después les cuento más o menos qué ve Coase, pero podríamos hacer la pregunta inversa. ¿Por qué no hay una única empresa? Es un poco el planteo marxista, ¿no? De concentración de capital. Digo, ¿por qué en una industria determinada no queda solamente una empresa? Esto lo de marxista no lo dice Coase, lo digo yo, pero porque me suena muchísimo. Digo, ¿por qué no queda finalmente, por qué una empresa no derrota a todas? ¿Por qué no se queda con todo el mercado? ¿Por qué no hay una empresa sino varias? Digo, ¿qué factores podrían estar haciendo? Digo, dado que hay costos de transacción, hay argumentos ahora para concentrarse. ¿Sí? Digo, ahora hemos descubierto que existen costos de transacción, pero este descubrimiento nos lleva al otro extremo. Es decir, tenemos ahora fundamentos para justificar de que no solamente no deberíamos usar el sistema de precios, sino que dado que la utilización del sistema de precios es algo costoso, ¿por qué diablos no eliminar completamente ese costo? Y la forma de eliminarlo completamente es ¿por qué diablos no hay una única empresa? Llevándole el argumento al extremo. Pero ustedes son grandes, son futuros profesionales y ya saben que estamos jugando con ideas. Así que juguemos con esta idea. ¿Por qué no hay una única empresa y hay varias? ¿Qué opiniones se les ocurren o qué podría estar pasando para que eso no ocurra en términos de costo-beneficio? Acá, bien, incentivos, dice Amílcar. A ver, expláyese, caballero. Tomo la palabra. Tome. No, bueno, o sea, justamente donde una empresa está generando renta extraordinaria, otra va a ver eso y se va a acercar y va a hacer bajar la renta del otro. Eh, Ok, bueno, yo sigo con el argumento de concentración.
pero y sigo jugando con la idea, digo, no estoy haciendo nada de definición, estamos jugando con la intuición. Digo, la empresa que tenía renta extraordinaria tuvo la posibilidad de acumular recursos extraordinarios con respecto a la empresa B, la competencia que está asomando. Por lo tanto, tiene mayor poder de negociación de mercado, y si tiene poder de negociación de mercado, está torciendo las reglas para que este no sea un mercado de competencia perfecta, es un mercado de competencia imperfecta, y si puede seguir acumulando en el tiempo, le va a terminar ganando hasta tal punto que la empresa B pueda llegar a tomar la decisión de cerrar. Ejemplo, ¿por qué diablos Coca-Cola no se queda con todo el mercado? ¿Por qué no hay una única empresa de refrescos? Digo, porque la... Justo iba a dar, justo iba a dar el ejemplo de Coca-Cola. Y bueno, llegó Pepsi y le está haciendo la pulseada. Ok, pero vos me decís que es por competencia, pero tiene que existir, digo, porque suponete, te cambio la pregunta. ¿Por qué Coca-Cola no compró Pepsi? Digo, muchas aplicaciones que nosotros usamos, por ejemplo, estoy seguro por el rango etario imagino que están ustedes, es que prácticamente todos de ustedes son usuarios de Instagram. Sin embargo, Instagram no fue una app que fue originalmente de Facebook. Sin embargo, ahora lo es, Facebook la compró. ¿Por qué diablos Coca-Cola evaluó que no era rentable comprar Pepsi? En cambio, Facebook sí vio que era rentable comprar Instagram. ¿Por qué no hay una única empresa? Profe, capaz llega, digamos, un momento, por ejemplo, siendo con la de la empresa que hacía lápices, capaz, bueno, empieza a integrar actividades y se especializa en las que va integrando. Y capaz llega un momento en donde tiene que analizar si integrar uno o no, y otra empresa capaz se está especializando en esa y en términos de costo le termina siendo más rentable terciarizarlo que especializarse, por decirlo así. Está perfecto lo que estás diciendo, Belén. ¿Y cómo le llamamos los economistas a eso? Es decir, a medida que yo voy integrando actividades o unidades de negocios, ¿qué pasa con mis beneficios? Siguiendo la lógica que estás planteando vos, Belén. Y como que aparecen los rendimientos marginales decrecientes. Correcto. O sea, tenés un beneficio marginal decreciente. Primer punto. ¿Por qué no existe una única empresa? Correcto lo que estás diciendo. Por eso digo, juguemos primero con las ideas y después le ponemos nombre, ¿sí? Primero digo, a ver, si yo me expando, me expando, paren que tengo que agregar a una compañía de ustedes, yo me sigo expandiendo, en algún momento la capacidad coordinadora del factor empresario va a empezar a hacer agua, ¿sí? Ese es el punto. Y si esa capacidad coordinadora del factor empresario empieza a hacer agua, los beneficios de incorporar una actividad adicional van a empezar a ser decrecientes. O una o la cena de actividades que pueda empezar a incorporar, ¿sí? Primer argumento de por qué, en términos de costo-beneficio y no de historia o de ejemplos concretos, pero digo, estamos tratando de crear un marco teórico para entender cuáles son los límites de la empresa, ¿sí? Entonces ya sabemos cuáles son los límites para el cual no haya solamente sistema de precios. Ahora tenemos que entender la doble causalidad, tenemos que entender por qué no hay una única empresa. Primer punto, por el beneficio marginal de incorporar cada vez mayor rango de actividad, cada vez de incorporar, de hacer pasar esa línea que era el límite de la empresa, de incorporar cada vez más transacciones internas, es decir, que no se guían por la asignación de precios, por la asignación de recursos vía sistema de precios, empieza a ser también cada vez más costoso, digo, porque el beneficio reportado por la última actividad empieza a caer, digo, el beneficio marginal empieza a caer. Eh, Muy asociado a lo que estoy diciendo, la capacidad de control, que también hace al rendimiento marginal decreciente, la capacidad de control empresarial empieza a ser cada vez más pequeña. Si bien existen en la actualidad, digo, en la época que Coase no escribió esto, no existían, pero existen sistemas de organización matriciales en donde no es una jerarquía, sino que hay una especie de matriz, hay una jerarquía vertical en donde
como siempre, el puesto más bajo reporta el puesto más alto y así hasta llegar a la alta gerencia, pero también existen sistemas matriciales en donde también hay reporte cruzado bajo la misma línea de cosas, es decir, toda tecnología de organización, pero en algún momento la complejidad se hace demasiado grande. Se hace demasiado grande para ser manejada. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre también en logística, Kuehne Nagel es una empresa de logística que mueve carga, mueve movimiento de carga corporativa. No es como FedEx que mueve carga corporativa y también mueve carga para pequeños usuarios como somos nosotros. Y en un momento decidió integrarse y comprar sus propios barcos. Y tuvo un problema porque no podía cubrir toda la actividad con sus propios barcos, de manera que tenía que alquilar otros barcos, pero esa gente ahora ya no le quería alquilar porque le había matado el negocio comprando sus propios barcos. Entonces la ampliación de la complejidad de esa empresa hace que no sea rentable, ¿sí? Ya sea eh, por complejidad o sencillamente porque seguir incorporando, que son más o menos caras de la misma moneda, seguir incorporando cada vez mayor capacidad de transacciones hacen que los beneficios de ser un monstruo cada vez más grande marginalmente no tengan sentido. Y finalmente, el tercer punto que identifica Coase relacionado a esto, los dos primeros son bastante parecidos y tienen que ver con rendimientos marginales decrecientes, es que algunas empresas pequeñas pueden tener cierta ventaja porque tienen cierta flexibilidad. Es algo que pasa mucho con las empresas de IT, es decir, empresas pequeñas que están muy especializadas en algo, que hacen ese trabajo muy en concreto, que se especializan en eso, y ya está, y tiene una flexibilidad que una gran empresa no entiende, que no tiene. Por ejemplo, hay mucho software corporativo del cual uno no tiene imaginación, y que la comercialización de ese software se hace vía partners, vía socios asociados, que hacen implementaciones de ese software muy especial, muy específico, para grandes empresas, y a la gran empresa no le conviene hacer ese desarrollo, no tiene el más mínimo sentido. De manera que, ese sería el tercer punto. Digo, de manera que tenemos buenos argumentos para que no haya una única empresa, y tenemos buenos argumentos para que no sea todo sistema de precios. ¿Dónde converge el límite? De nuevo, en lo que Coase reconoce como costos de transacción. Digo, condicional a todos los argumentos que hemos visto, va a haber determinadas situaciones en donde si los costos de transacción son sumamente elevados, es decir, si el uso del sistema de precios es sumamente elevado, va a convenir tener integraciones verticales, es decir, corriente arriba y corriente abajo a la unidad de negocios que uno está teniendo. Ejemplo de nuevo el de Arcor. Y en algún momento para ambientes institucionales más fluidos, a lo mejor los costos de transacción bajan fuertemente y no te conviene tener tanta integración vertical y quedarte con tu núcleo de negocios. A mí esto de costo de transacción me gusta mucho pensarlo obviamente para la realidad nuestra. Digo, porque lo que uno ve muchas veces que todos la validación de derechos, ponerle para con proveedores y todo eso, es sumamente difícil en términos institucionales. Digo, por eso se explica que haya tantos abogados dando vuelta y tantos contadores dando vuelta, porque tienen mercado. ¿Y por qué tienen mercado? Bueno, porque el ambiente institucional nuestro hace que nuestros costos de transacción sean altísimos comparados contra otros países. Algo que también dice Coase es que muchas veces puede ser, pero no lo ve como un factor determinante, sino como un plus a este ejemplo, es que a veces la legislación favorece determinada integración vertical. Digo, si determinada transacción es grabada vía mercado, lo que hacen las empresas es integrarse para sacarse de arriba la grabación de ese bien, por ejemplo. Eso es que lo digo yo, no sé si alguien más lo digo, yo digo la economía de los huecos. Es decir, yo veo que muchos de los negocios en Argentina son negocios de los huecos legales. Digo, sobre todo en términos financieros, muchos de ustedes van a trabajar en finanzas porque da mucho laburo en la zona de Rosario, y además tengo un montón de ex compañeros que trabajan en ese rubro, y uno ve que hay un montón de negocios que tienen que ver con lo que leemos en nuestros libros de texto, y hay muchos negocios que tienen que ver con los huecos de la legislación. Es decir, la legislación habilita
determinada forma de creación de valor, pero que se habilita por legislación, ¿no? Porque hay una regulación que tiene una coma mal puesta y eso permite hacer un rulito, permite hacer algo en donde creas dinero, pero sin atender al funcionamiento típico o teórico que tendría que tener, por ejemplo, el mercado de capitales o el mercado bancario. Eh, Está lleno de esos ejemplos. Ahora con el tema de ahorro van a aparecer de nuevo esos huecos, a menos que cierren todas las canillas, pero siempre aparece algo. Así que ese sería Coase no lo toma como un factor determinante, pero admite que puede llegar a jugar un papel bajo determinados contextos institucionales. No dicen estas palabras de contextos institucionales, pero a los términos contemporáneos más o menos la interpretación sería esa. Bien, entonces ahora que sabemos cuál es el sentido de determinado límite de una empresa, es decir, es un supuesto que además de eso, es bastante manejable, porque digo, está dentro de nuestra teoría de costo-beneficio, digo, lo podemos pensar como una teoría de costo-beneficio, y lo que tiene interesante es que es bastante realista como supuesto para los límites de la empresa, ¿sí? Entonces, esa es la idea que tenemos de empresa un poco más acabada. ¿Cómo entra la idea de empresa dentro de la teoría neoclásica? Como caja negra. Es decir, vamos a tomar el sistema de precios como algo dado, sobre todo si operamos en mercados de competencia perfecta. Por lo tanto, no nos vamos a hacer esa pregunta, por más de que los límites de la empresa van a estar determinados por costos de transacción, dentro del esquema de economía neoclásica, como el que estamos viendo ahora, como el que vimos en nuestra clase de equilibrio general, eh, sencillamente lo que vamos a tener es una función que lo único que hace es captar insumos, y creo que no estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan, captar insumos, inputs que van a ser transformados de alguna forma en outputs, ¿sí? Igualmente, si quisiéramos esos inputs, capital, trabajo, tierra, factor empresario, y tenemos una caja negra, que va a ser nuestra función de producción, que va a dar determinado nivel de output, llamale Q, llamale X, llamale Y, depende de la terminología que estemos usando, ¿sí? Entonces, la idea de empresa que vamos a tomar es una idea, la de función de producción se empezó a utilizar más pensando a la empresa como parte de una industria, ¿sí? No como una empresa en particular, eh, sino como una unidad que forma una industria, y dentro de esa industria puede haber determinadas tipologías de empresa o pueden ser todas iguales, ¿sí? En competencia perfecta, obviamente, todas las funciones de producción son más o menos parecidas, si no idénticas. En mercados de competencia perfecta lo que tenés es alguna empresa dominante con una función de producción distinta a las seguidoras que también se consideran que son bastante parecidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nuestra idea de empresa o de firma va a tener que ver primero con una especie de caja negra en donde todo el conflicto de incentivos que ustedes decían en el chat, en el bloque anterior, un poco queda disimulado, por lo menos de este enfoque, hasta que lo abramos. Después vemos teoría principal agente, no lo vamos a ver en la materia, pero después se puede abrir tranquilamente eso y ver distintos esquemas de incentivo para con el tema de mercado laboral. En esta materia eso no se ve, pero se puede seguir abriendo dentro lo que quiero decir es, se puede seguir abriendo el problema dentro de la teoría neoclásica, pero como puntapié inicial, lo que entendemos por empresa es una función de producción, y lo que hacemos, por lo tanto, es tratar de entender las propiedades de esta receta, porque la función de producción es un tipo de tecnología, es un reflejo del factor empresario, que también se le llama PI a veces, del factor empresario, que organiza esos factores por fuera del sistema de precios, obviamente complementándose con el sistema de precios, pero que los organiza dentro del sistema de precios, y esto en todo caso es como una especie de receta de cocina, donde interviene fuertemente el factor empresario, que va a dar un determinado nivel de output, es decir, un determinado nivel de producción, a venderse en el mercado a determinado precio, ¿sí?
Entonces, obviamente que hay una complementación entre el sistema de precios y el factor empresario, porque el empresario no organiza su producción bajo una nada institucional, sino que si es, aún siendo tomador de precios, que es la función más básica del empresario, tiene que tener un principio de realidad. Digo, no podés generar una producción de cosas que no podés vender en ninguna parte o venderlas a un precio por debajo de su costo, porque esa empresa no dura nada. Ni mucho menos podés contratar factores productivos, ¿cómo se llama? O en todo caso, ningún factor productivo se va a querer emplear en tu empresa si no está bien remunerado, considerando bien no en términos éticos, sino en términos del mercado del factor que estamos teniendo en consideración. ¿Sí? Entonces, hechas ya las aclaraciones de cómo definimos empresas, ahora nos sesgamos un poco y tomamos a los costos de transacción como algo dado, o en todo caso, si no los tomamos como algo dado, decimos, para nuestro universo neoclásico, los costos de transacción son ceros, y como son cero, podemos considerar a la empresa como una caja negra que transforma factores productivos en determinado nivel de producción, algo que ustedes ya se saben de memoria y de taquito. Entonces, lo que hay que hacer ahora es empezar a estudiar las propiedades. Propiedades que en parte ustedes ya saben, por lo tanto vamos a hacer un repaso un poco rápido de las cosas que ya saben, pero que es necesario repasar. Y después sí vamos a ver la parte que me parece más interesante, que es la demostración de cómo disociar la forma de las isocuantas, que en definitiva es una forma de ver esta función de producción, esta receta, de la escala de producción de las empresas. ¿Sí? Esa creo que es la parte más fuerte demostrativa, pero para eso vamos a tener que sumar y vamos a tener que hacer un rápido recorrido ¿cómo se llama?, de lenguaje. Lo más probable que eso lo terminemos de ver la clase siguiente, de manera que me voy a dedicar hoy a cerrar con el repaso del lenguaje. Y ya. Bien, déjenme borrar un cachito. Vamos a cambiar de color para no cansar siempre con el mismo. Draw era. Sí, ahí va. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Digo, tenemos funciones de producción. A ver si tengo rayas para dibujar. No, vamos a hacerlo. A ver. Tenemos funciones de producción. Una función de producción neoclásica no va a ser con los puntos de inflexión como estamos acostumbrados, sino una clásica función de producción neoclásica va a tener una forma de este estilo, ¿sí? Donde aquí abajo podemos tener capital y trabajo, y acá a nivel productivo. Primer punto, en una función de producción, yo cuando hago esta aclaración, algunos me miran como diciendo, ¿por qué me decís esto? ¿Por qué me decís algo que ya sé? Y otros me miran como diciendo, no me había dado cuenta, por eso siempre lo repito. Una función de producción por el momento no refleja un problema económico, sino que refleja un problema técnico, ingenieril, es decir, de transformación de determinada cantidad de factores a determinada cantidad de productos, pero no media en esta decisión, así como la estamos viendo aisladamente, no hay un solo precio acá, ¿sí? Entonces, como no hay un solo precio, todavía no estamos viendo la parte propiamente económica, ¿sí? Digo, porque yo podría buscar hacer el mejor, es un ejemplo del viejo libro Microeconomía de Friedman, que es un muy lindo libro. A mí me gusta más el Friedman que escribe sobre micro que el que escribe sobre macro. A mí el de macro no me cae muy bien, pero el de micro me gusta bastante. Donde dice, bueno, uno podría hacer el planificar tener el auto más veloz y más potente, y dice, bueno, eso es un problema ingenieril, el problema es si ese auto te lo puede comprar alguien. Entonces, hay un desdoblamiento en nuestra teoría. Cuando vemos función de producción pura, lo que vamos a ver son las propiedades de esta idea de empresa que tenemos, en propiedades técnicas, para después sí ponerle el problema económico, que ahora sí va a decidir, che, mirá, si le sumo más potencia, al resto menos velocidad, y ahí tenés un trade-off, tenés un dilema, y ese dilema además no es solamente, ¿cómo se llama?, al interior de la parte de ingeniería, sino que después si tenés que vender ese auto, se lo tenés que vender a alguien, por lo tanto también tiene que haber una valoración económica de los componentes que estás usando dentro de
ese auto, ¿sí? Entonces, insisto, la función de producción por el momento es un problema, si se quiere, ingenieril. Vamos a ver entonces las propiedades, cosas que ustedes ya saben. Déjenme que tengo acá el apunte y no le quiero pifiar con los typos, porque a diferencia de la filmina no los puedo corregir acá. Entonces, supongamos que voy a utilizar notación de Nicholson, ¿sí? Todo lo que fui haciendo, lo fui tomando de varios libros, pero lo fui llevando a la notación de Nicholson porque es el libro principal para leer, ¿sí? Así que todo está puesto en esa notación. Es una función de producción Q, que es una F de K y L, es decir, algo muy sencillo que ustedes ya vieron. Cosas que ya sabemos, producto marginal del capital, ya se lo saben de memoria. Lo vamos a llamar F de K, producto marginal del trabajo. F de L, estas definiciones ya las saben, ahora vamos a ver por qué las estoy dando. Producto medio del capital, esto es Q sobre K, y producto medio de trabajo va a ser Q sobre L. Ok, esto es repaso muy chupetín, cosas que ustedes ya saben, no tiene mucho sentido. Lo que quiero ver es cómo derivar la relación que hay entre estas dos curvas, digo, porque una es la derivada de esta de acá y otra, digo, esto es Q absoluto, y cuando las derivamos hacemos un gráfico acá abajo con su derivada, que es por unidad, y a mí lo que me interesa es ver cómo se relacionan estas curvas, y una forma de verlo es haciendo la derivada. Déjenme que cambie de color, así no se confunden las letras. Digo, pero para ver cuál es la relación que se establece entre el producto marginal y el producto medio, tomando como referencia cualquier factor. Supónganse que tomo como referencia trabajo. Vamos a ver qué pasa si derivo el producto medio del trabajo derivada en el... Entonces hago la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos, ¿se acuerdan cómo era cuando era la derivada de una fracción? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido, el segundo me refiero al término, ¿no? Al segundo término Profe, elevado al cuadrado. Diga, ¿eso es una E o una L? ¿Qué? es una horrible L. Ok. Y me van a tener toda la paciencia del mundo y van a leer en contexto. Es una horrible L, sí. Perdón por la letra, en serio. Ya la clase que viene la hago con Filmina, ¿sí? Eh, ¿Recuerdan cómo era eso? Era la derivada del primero, que es esto que estamos viendo acá, por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Digo, como la derivada era derivada en L, eso se cancela. Por L cuadrado. Esto lo igualamos a 0. Y después cuando despejamos, digo, esto multiplicado por 0 te queda 0, de manera que si bajo me queda una cosa así, tal que esto me queda una f de L por L igual a Q, de manera que f de L me queda a Q sobre L, de manera que si hago todo esto acá, si f de L es el producto marginal de L y Q sobre L es igual al producto medio de L, entonces cuando el producto medio alcanza su punto más bajo, lo que tenemos es una igualación entre ¿cómo se llama? Perdón, cuando el
el producto medio alcanza su punto más alto, lo que tenemos es que hay un cruce entre las curvas del producto medio del trabajo y el producto marginal del trabajo, algo que ustedes ya saben, pero esta relación nunca está de más verla, digo. Nunca está de más ver cómo se hace la derivación rápida, porque no sé por qué llegan a tercer año y la mitad de ustedes no lo saben, y la otra mitad se aburre porque sí lo sabe, pero hay otra mitad que no, ¿sí? Primer punto, para repasar entonces, en el punto más alto del producto medio, ya sea del trabajo o del capital, el producto marginal corta esa curva, por lo tanto, haciendo la derivación que acabamos de ver, eh, ¿cómo se llama? Podemos ver que el producto marginal y el producto medio se igualan. Primera definición, pava, ¿sí? Otra definición que es un supuesto y que muchas veces uno lo toma como dado y sin embargo es un supuesto, es las segundas derivadas, ¿sí? El supuesto que utilizamos generalmente es un supuesto bastante plausible, pero insisto, es un supuesto, es que operan rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Primer punto que también me llama mucho la atención que lo tenga que resaltar, porque ustedes ya están en tercer año, pero hay una diferencia entre los rendimientos marginales crecientes o decrecientes y los rendimientos de escala. Digo, no sé si es el caso de esta corte, pero muchas veces hay una confusión, ¿sí? Los rendimientos marginales decrecientes son acorde a determinado factor productivo, sea este capital o sea trabajo, y por lo tanto entran dentro de la cláusula ceteris paribus, es decir, ceteris paribus, es decir, manteniendo constante todos los demás factores que tenemos. Si aumento la cantidad, unilateralmente, si aumento la cantidad de un único factor por ejemplo, los servicios del factor productivo trabajo, van a operar rendimientos marginales decrecientes, que no es lo mismo que cuando tengo modificaciones de escala, porque cuando tengo modificaciones de escala lo que estoy alterando es al mismo tiempo la asignación conjunta de los factores productivos que intervienen en ese proceso. Es decir, ejemplo, si tengo capital y trabajo, no mantengo ceteris paribus capital, sino que aumento simultáneamente trabajo y capital, ¿sí? Entonces, cuando operan rendimientos de escala, no se cumplen los rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Para que se cumplan los rendimientos marginales decrecientes tiene que haber ceteris paribus, el otro servicio de factor productivo tiene que estar fijo. Quizás algunos estén diciendo estoy perdiendo el tiempo y quizás algunos están rememorando, pero insisto, es un problema que tenemos cuando ustedes llegan a tercer año, no sé si aplica para esta cohorte, pero sucede, ¿sí? Entonces, uno de los supuestos es si tengo productividad marginal del capital, digo, si quiero hacer FKK, entonces lo que voy a decir es que esto es igual a 0, es decir, que operan rendimientos y lo mismo, digo, ocurre con trabajo o con cualquier otro factor productivo. Ahora, si vimos esto, la pregunta, que también es otro supuesto, es qué va a suceder cuando, suponete, tengo la variación de la productividad marginal del trabajo, pero lo que hago variar no es, del capital, pero lo que hago variar no es el capital, sino el trabajo, ¿sí? Supónganse que tengo un F de KL. La pregunta es si va a ser positivo o si va a ser negativo. ¿Sí? Porque esto intuitivamente, este supuesto, es fácil de ver. Ahora, vamos a ver con la relación cruzada. ¿Sí? ¿Qué sería lo más intuitivo de decir? De decir, ¿cómo va a afectar la variación de otro factor a la productividad marginal? Perdón, ¿cómo va a afectar la variación del servicio de un factor productivo a la productividad marginal de otro servicio de servicio productivo? ¿Sí? Entonces,
En general se asume que las interacciones son positivas. Digo, y si lo pensamos y bajamos un grado de abstracción, yo me figuro lo siguiente. Digo, supónganse que estoy viendo cómo afecta un aumento de capital a la productividad marginal del trabajo. Y esto es un tema clave en mercados laborales, por ejemplo, ahora en la realidad, en la actualidad, no en la realidad. Generalmente se asume que esta relación es positiva. ¿Sí? Vamos a cerrar acá. Se asume que es positiva, es decir, que hay cierta complementariedad. Se aumenta el capital disponible para el trabajo, entonces el trabajo se va a volver más productivo. ¿Sí? Hasta hace muy poco, en los mercados laborales, ese era el supuesto más básico. ¿Sí? Entonces uno lo que veía era cierta elasticidad de sustitución entre trabajo y capital. Y lo que pasaba era que cuando aumentaba la automatización de determinado sector o determinada industria, se generaba el incentivo para que el trabajo se capacite, y como se capacite y tenía más capital disponible, entonces se volvía también más productivo. ¿Sí? Ese es un mecanismo que venía rigiendo hasta ahora en los mercados laborales. Y actualmente, con el grado de automatización para tareas repetitivas extremo que hay, digo, por inteligencia artificial o por robotización, actualmente este supuesto no es tan claro que sea positivo. ¿Sí? Esta es una discusión. Si alguna vez quieren ver a un gran autor discutiendo esto, vean Darren Acemoglu. Acemoglu se hizo un poco... ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí. A ver. Raro, porque se me fueron la mitad de las personas, además. ¿Estábamos todos cuando estábamos o se habían ido? Bueno, déjenme cerrar la explicación. No llegué a salvar la filmina. A ver si el sistema me la salvó. No, no me la salvó. Mi punto es que en la actualidad, en determinados sectores, sobre todo en aquellos en donde hay mayor automatización, la relación que hay, por ejemplo, la que estábamos viendo acá, si bien se toma como supuesto, porque el supuesto es que hay complementariedad, cuando la automatización es extrema, no necesariamente esto es así. Y eso es un problema para los que hacemos mercado laboral que es terrible, porque antes, si vos tenías una innovación, es decir, si tu función de producción crecía por algún tipo de innovación, lo que lograbas un mayor nivel, y obviamente si tenías un trabajo, una cantidad de trabajo fijo, ahora, si lo vemos en este gráfico, obviamente, al nivel más bajo, estabas operando a este nivel, pero a un nivel más alto, tu ¿cómo se llama? Con mayor capital aumentaba la función de producción. Como aumentaba la función de producción, considerando un trabajo fijo, aumentaba la productividad del trabajo, porque con las mismas unidades de trabajo empezás a tener un plus, un diferencial. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo. Y era un supuesto sumamente plausible, de la misma forma que era un supuesto plausible los rendimientos marginales decrecientes. En la actualidad, dado que hay sustitución directa, no hay complementariedad, hay sustitución directa de ciertos puestos laborales por directamente automatización, y bueno, acá lo que tenés es cuando te aumenta la frontera, es decir, la función de producción, no se te vuelve más productivo porque sencillamente también estás disminuyendo la cantidad de L. Y es un problemón, por ejemplo, para países como el nuestro.